Buenas tardes, bienvenidos a la clase de primeros auxilios. Vamos a ver los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Algo muy importante es tener en cuenta la anatomía ósea y muscular. Hablamos de los huesos del cuerpo, que son como 206 a 208 huesos. También tenemos que tomar en cuenta los músculos del mismo, porque ambos trabajan para una función elemental, que son los movimientos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestro esqueleto. Iniciando con el primer término, que es uno de los traumas más leves, es el esguince, que es la separación de las superficies articulares provocando ruptura de ligamentos. El esguince es algo leve, como una torcedura de tobillo, por ejemplo, en el cual se va a presentar de esta forma y se va a hinchar el miembro, se va a inflamar y va a haber esa coloración azul, rojiza, y generalmente se produce por una torcedura. Y el más frecuente es el esguince de tobillo, ya sea una torcedura hacia adentro o hacia afuera del pie. La luxación, ¿qué es la luxación? La gente le llama zafada, pero es más que todo el desplazamiento persistente de las articulaciones fuera de una cavidad. Se sale. Es como que mi puño se saliera del hueco de mi mano, sin haber rompimiento de los huesos. Eso es doloroso. Si observamos en esta fotografía, este hueso que está aquí es el hueso del brazo y está en este hueco. Cuando hay un golpe y no hay fractura, sino que solo se desplaza el hueso, se sale de la cavidad y se produce una luxación y es dolorosa. Así vemos también en esta radiografía el mismo hueso del brazo, la cavidad y el desplazamiento. Eso es lo que se llama luxación o dislocación. Los signos y los síntomas del esguince y la luxación son parecidos. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener rubor o enrojecimiento de la zona afectada. Además de dolor, también vamos a tener inflamación o hinchazón, calor. Cuando toquemos con la palma con el dorso de nuestra mano, vamos a sentir caliente la zona. Dificultad al movimiento y vamos a tener bordes irregulares, anormales, lo que va a haber una deformación. Si ustedes se fijan, tenemos signos y síntomas. Los signos son señales que los vemos y los observamos, y los síntomas son sensaciones que solo nos la puede decir el paciente. Por ejemplo, el dolor no lo observamos, pero el paciente me dice, me duele. El rubor sí lo observamos porque es el enrojecimiento, por eso es signo. La inflamación es signo. La calor es las dos cosas, signo y síntomas. Signo porque se toca caliente y el paciente dice siento calor. Dificultad al movimiento es signo porque lo observamos que no lo puede mover. Y los bordes anormales son signos porque los miramos. Miramos la deformidad por el trauma que se produjo. ¿Qué manejo le vamos a dar al esguince y a la luxación? Fácil. No se desespere, no mueva al paciente demasiado. Tenemos que colocar la articulación afectada en reposo. Vamos a inmovilizarlo. Después vamos a ver cuáles son las inmovilizaciones y cómo se hacen. Vamos a elevar el miembro afectado para que evitemos que llegue mucha circulación y se produzca más dolor y más inflamación y más caliente el miembro. No vamos a poner masajes ni ungüentos porque podemos afectar más a la víctima. Bueno, en cuanto a la fractura, vamos a decir que es la pérdida de continuidad de un hueso o del tejido óseo causado por un trauma directo o indirecto. Entonces, tenemos
¿Qué es continuidad? Es algo que está nítido. Es como cuando ustedes tienen un carro nuevecito, la pintura está intacta, pero cuando ya le ponen un chimón, ya no, la pintura ya no es continua, ya perdió su emparejamiento. Lo mismo es el hueso. El hueso es un solo miembro, y al fracturarse de un hueso pasa a dos. Entonces ya no hay continuidad. Se perdió la continuidad de ese tejido. ¿Qué complicaciones puede tener una fractura? La fractura a la gente le dice generalmente me quebré, quebradura, y no, la palabra no es quebradura, ustedes ya van a ser profesionales y la palabra es fractura. ¿Qué complicaciones hay en una fractura? Se puede haber una hemorragia y se puede convertir en una emergencia. Puede haber daño al sistema nervioso porque puede tocar un nervio y puede haber una infección. Miren, aquí tenemos, ya no es una luxación, es una fractura. Ese hueso está fracturado. Aquí tenemos una radiografía del tobillo. Miren las fracturas. Esta es una fractura. Aquí hay pérdida de continuidad del hueso. Y aquí también. Y aquí tenemos esta fractura famosa de un deportista famoso de Francia. Al doblarse el pie se fracturó. Bueno, continuando con las fracturas pueden tener diferentes rasgos o diferentes formas. Tenemos una fractura, en este caso, una fractura oblicua, no es recta, miren, la línea no es recta, es media oblicua. Este es un rasgo de fractura oblicuo. Tenemos una fractura cuando el hueso sale al exterior, se le llama una fractura expuesta. Esta es una emergencia dentro de las 8 horas siguientes al trauma. Si no se ingresa, eso se puede engangrenar y puede provocar hasta la muerte. También tenemos una fractura transversal. Transversa. Miren, una fractura no desplazada. ¿Por qué? Porque se fracturó, pero no se movieron. Las partes óseas no se movieron. Quedaron intactas, pero sí se fracturó como una taza de vidrio que la puede fracturar, pero no se separaron los pedazos, quedaron pegaditos. Eso se llama una fractura transversa, es transversa y no desplazada. Esta es una fractura expuesta. El hueso salió hacia afuera del antebrazo. Esta es una fractura transversal y aquí en el tobillo. Y en el otro es una fractura oblicua. Esta fractura, no hay fractura, sino que se torció el hueso. ¿Pero por qué se torció el hueso? Si debería fracturarse. Es porque es un niño y el niño está en crecimiento, están verdes, inmaduros, son más elásticos los huesos. Esta fractura se le llama entallo verde. El tratamiento para poder tratar esta fractura es operable. El ortopeda la fractura, la quiebra y vuelve a colocar los huesos en línea recta o transversal para que peguen de nuevo o cicatricen de nuevo bien. Aquí tenemos en las piernas, más que todo en el peroné, en la tibia, quiero decir. Es una fractura de rasgo oblicuo. Miren. Bueno, continuando, ¿cuáles son los signos y los síntomas de una fractura? Va a haber enrojecimiento igual al esguince y a la luxación. Va a haber dolor igual a las anteriores. Va a haber inflamación. Va a haber, esto sí es diferente, va a haber crepitación. Las piezas óseas van a dar un sonido como crepitante, como que truenan. Va a haber calor, la zona afectada. Va a haber deformidad ósea.
va a haber dificultad al movimiento. ¿Qué vamos a hacer inicialmente para manejar las lesiones en las extremidades? ¿Qué tenemos que hacer? Generalmente, en primeros auxilios, vamos a inmovilizar para disminuir el dolor y la discapacidad y que no se vaya a complicar la víctima. Vamos a ferular, a entablillar, dicen unos, pero la palabra es ferulación. ¿Para qué? Prevenir movimiento, disminuir dolor, prevenir complicaciones, ya sabemos cuáles: hemorragias, daño nervioso, infección. ¿Cuándo vamos a usar la ferulación? Siempre la vamos a usar en toda fractura, esguince o luxación, pero obligadamente la vamos a usar cuando hay un trauma en la columna vertebral y cuando hayan lesiones en las extremidades. Ahí vamos a usar la férula o entablillamiento. Reglas generales para inmovilizar una lesión de extremidades o columna vertebral. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Debe visualizarse adecuadamente la zona afectada. Si la vamos a inmovilizar y no la vamos a visualizar, es mejor que se visualice porque alguien puede pegar en ella y hacer más daño. Por eso tiene que quedar bien expuesta a los ojos de las demás personas de que allá hay una lesión. Revisar la sensibilidad y circulación antes de poner la férula. Si siente la víctima o sentimos los pulsos, la circulación, porque si lo inmovilizamos y no siente el pulso y la circulación, podemos afectar más el órgano o el hueso afectado. Si hay una herida, deben cubrirse antes de poner la férula, porque la férula puede dañar la herida. Aplicar la férula sobre el lado sin herida. Si hay una herida, vamos a inmovilizar por el lado que no esté la herida. Ahora, si no hay herida, pues inmovilicemos por ambos lados, si podemos. Se deben inmovilizar las articulaciones de los dos extremos. Por ejemplo, si la muñeca está fracturada, debemos inmovilizar el antebrazo y la mano. ¿Por qué? Porque si solo inmovilizamos una parte, la otra parte hace movimiento y va a dañar más la afección. Vamos a cojinar la férula o la vamos a colchonar con algo suave para que el paciente se sienta cómodo. No empujemos las partes óseas. ¿Qué quiere decir esto? Si un hueso se salió y lo vemos que rompió y hay una herida, no tratemos de empujarlo. Eso solo el médico lo puede hacer en sala de operaciones. Lo que vamos a hacer es acojinarlas y ponerle algo para acolchonar y que no se afecte más. Si tenemos dudas, usemos la férula. Si hay un paciente que se desmayó y usted cree, nada, tal vez no le pasó nada, pero y si no está inconsciente y no dice si se golpeó, si se cayó de una parte alta, mejor póngale la tablilla larga que utilizan los paramédicos y es mejor prevenir y no lamentar. Si lo inmoviliza y no tiene nada en el hospital, pues gracias a Dios. Ajá, pero si no lo inmoviliza, lo levantó y lo llevó y en ese movimiento lo afectó más, si hay una lesión en la columna, no es clavo el que tiene. Ojo con eso. Bueno, continuando, vamos a ver los tipos de férulas. Hay dos tipos de férulas, las férulas blandas. ¿Por qué se le dicen blandas? Porque algunas son neumáticas, se llenan de aire y como producen algo blando, por eso se le llama blanda. Neumáticas o de aire, almohadas, acolchonadas con almohadas, con papel higiénico, con papel periódico, con telas. Cabestrillo con vendajes, puede ser férulas blandas. Y las férulas de tracción son las que utilizan los médicos para extremidades inferiores, que son como unos alambres o de tubos con poleas y cosas así. Aquí tenemos una férula blanda
para extremidades inferiores. Miren, con vendas y tablillas acolchonadas. Aquí tenemos otras férulas blandas para miembro superior y miembro inferior. Son con adhesivos que socan, así como el fielcro. Aquí tenemos una de tracción, miren, que tiene unos tubitos y en la extremidad distal se le pone unas pesas para poder hacer que la fractura o el problema que tenga mejore. ¿Cuál es el manejo específico? Pues bueno, vamos a inmovilizar. Si fuera un trauma de cadera, vamos a inmovilizar la pelvis. ¿Cómo lo vamos a inmovilizar? Con una férula. Mire, férulas para las extremidades superiores, férula para la pelvis. Las dos piernas están atadas. Así la pelvis no se mueve y evitamos más movimiento y dolor. Tenemos una férula, miren, desde la axila hasta los miembros inferiores, para evitar que se mueva la pelvis. Por si hay personas que se caen y caen sentadas, puede haber fractura de los huesos de la columna vertebral. Aquí tenemos una férula blanda, ¿verdad? Miren, atados sus pies, los dos inmovilizados, los dos miembros inferiores. Si hay fractura ahí, no se va a mover. Y la inmovilización ayuda al dolor. Cuando usted lo inmoviliza, baja el dolor. Maravillosamente, ¿no? Aquí tenemos otra férula. Y aquí tenemos otra. Con vendajes y tablillas. Tenemos férulas modernas con adhesivos. Este es para rodilla. Miren, el hueco de la rodilla. Se inmovilizan las dos articulaciones. La de arriba y la de abajo. Así evitamos que la rodilla tenga mucho movimiento. Lo que decíamos en los principios generales de inmovilización, ¿va? Aquí tenemos una férula que ponemos la tablilla abajo, dos acolchonamientos en los huecos naturales que hace el cuerpo y los vendajes. A veces nos quitamos el zapato porque más bien nos puede servir para inmovilizar más. Aquí tenemos una blanda con esas colchonetas de foam o de foamy y una cuerda. Usted tiene que parir la inmovilización. Nadie le va a llevar tablillas o material. Si usted está en un lugar donde encuentre una persona con un problema de esto, tiene que parir, pensar qué va a usar para una férula. Que hay una férula para brazo y antebrazo. Miren, vendajes y tablillas. Aquí tenemos una férula moderna, adhesiva, para antebrazo y muñeca. Se pegan y se la puede quitar y poner, ¿va? Fácil. Aquí tenemos una férula parida, bueno, inventada, pero sirvió de férula, una tablilla y unas vendajes de tela para que evite el movimiento. Entre menos movimiento, mejor el dolor y menos complicaciones. Vamos a hablar un poquito de vendajes. Y vamos a decir que los vendajes son material que nos sirve para inmovilizar. Son hechos de tiras o lienzos que envuelven una extremidad u otras partes del cuerpo. Reglas generales para un vendaje. También ya vimos las reglas generales para inmovilizar. Ahora vamos a ver las reglas generales para un vendaje. Colocarlo con el rollo de la venda hacia afuera de la zona a hacer el vendaje. Ya les voy a mostrar cómo. Dar 2 vueltas de seguridad al inicio y al final de que terminemos el vendaje. Ya les voy a decir cómo. Se inicia distalmente al corazón. Hay que empezar el vendaje en la parte más distal
para no perjudicar la circulación, porque el corazón está bombeando sangre que lleva oxígeno y ese oxígeno es necesario en todo órgano. Entonces no hay que empezar a inmovilizar de cerca del corazón, sino más lejos del corazón. En la articulación es a la inversa. En la articulación, cuando hay dos huesos pegados, como en el codo, se hace un vendaje en forma de 8, dejando el codo expuesto, así como aquel vendaje de la rodilla, que la férula de la rodilla, que la rodilla quedó expuesta, ¿no? No quedó tapada. Bueno, sí. Tiene que incluir la zona afectada y las articulaciones proximales, o sea, las dos articulaciones para que no haya movimiento de la zona afectada. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de vendajes. Tenemos el vendaje circular, fijar el extremo proximal y distal. ¿Cuál es ese? Aquí está, ¿ven? Miren, la venda se va, miren, aquí hay dos vueltas de seguridad, después se va haciendo circularmente. Este es en el antebrazo y el rollo va hacia afuera y la venda va pegada a la zona afectada. Este es un vendaje circular a nivel del antebrazo. Se empezó con 2 vueltas de seguridad y se termina con 2. Al terminar se hace un nudo encima, ¿va? Ustedes miren un vendaje a nivel del antebrazo. Continuando con los vendajes, tenemos el vendaje en espiga para ejercer presión, para hemorragias. Cuando hay una hemorragia, el vendaje debe ser de presión, de compresión. No como la gente que a veces en una hemorragia pone café, aguarrás, hojas de cualquier cosa, sin tener conocimiento qué es lo que vamos a hacer. Y toda hemorragia se para con presión. Este es un vendaje en espiga. Miren qué bonito, buena estética. Esto es aprendido. Aquí va cruzado, 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 en forma de X. Hay una hemorragia en tal lado, este va a comprimir el vaso y va a dejar de sangrar. Miren, vendaje en espiga, en la mano, la palma, la muñeca. Se va entrecruzando. Vamos a hacer una práctica de vendajes un día. Les voy a enseñar cómo hacer algunos vendajes, no todos, porque tengo un manual hasta de 300 vendajes y no me lo sé todo. Miren en espiga, para hemorragias. Miren, se empezó circular y después en espiga. Miren qué bonito está este, tobillo y pie. Miren el talón quedó expuesto. Ese es vendaje en espiga. Bueno, vamos a ver el vendaje en 8, que se hacen articulaciones como el codo o la rodilla. Y también cuando hay fractura de clavícula se hace un vendaje en 8. Para articulaciones, permite movimiento con ligera flexión en el codo. Vendaje en 8, ¿por qué? Porque parece 8. No parece, pero por la forma le dieron el nombre de vendaje en 8. Miren, vendaje en 8 en el codo. Vendaje en 8 moderno, adhesivo. Estos son caros, 2.000, 3.000 empiras para fractura de clavícula. Aquí en el hospital de Tocoa, pues no hay, sí, se pueden comprar en las farmacias, pero son caros. Entonces hacemos el vendaje con franela. Y hay que estarlos ajustando todos los días porque no tiene estos adhesivos. Es más fregado para el paciente y este es más caro. Vendaje en 8 en tobillo, se deja expuesto el talón y solo se deja en la parte de arriba del tobillo y la del pie vendado. Bueno, el famoso vendaje llamado cabestrillo, este lo han visto en las películas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de cabestrillo.
Sirve para sostener la mano, brazo, antebrazo, heridas, etc. Y dejar descansar el miembro para que no pese y no sienta dolor la víctima. Aquí tenemos un vendaje en cabestrío, descansando el brazo, colgado al cuello. Miren cómo se hace el vendaje en cabestrío. Con una venda triangular, se pone en flexión el antebrazo, se pone la punta atrás del cuello, se mete por debajo del antebrazo, la punta del triángulo queda en el codo y la otra punta abajo. Esa punta se trae hacia arriba y hacia el otro lado del cuello para amarrarlo aquí. Miren, este es un cabestrillo con venda y tablilla porque puede ser una fractura. Entonces lo ponemos en posición normal. Con este cabestrillo ya no le duele y va a haber menos complicaciones. Aquí tenemos otra forma de cabestrillo. El cabestrillo con el triángulo en el cuello y otra venda alrededor del tronco del cuerpo para fijar más y que no mueva más. Entre menos movimiento, mejor es porque disminuye el dolor. Hay vendajes para la cabeza. Tenemos este vendaje, se llama capelina. Se empieza en la cabeza circular y se hace un nudo en el centro. A veces cuando hay un vendaje que tiene la mandíbula es para luxaciones de mandíbula. Hay gente que por abrir mucho la boca se le disloca la mandíbula. Miren, este es un vendaje circular de capelina. Se puede hacer por una herida. Se le pone el apósito a la herida y se hace el vendaje alrededor de la cabeza. Frente y parte de atrás de la cabeza. Este es otro tipo de vendaje. Se va haciendo circular y se va haciendo como en espiga. Este es para heridas graves. Este es un vendaje para el ojo más que todo, monocular, cuando hay un problema del ojo. Vendaje circular en cabeza, más tapando el ojo afectado. El vendaje de capelina, el famoso que hacen los árabes o los militares en el desierto o un militar, le gustan estos vendajes que dejan, esta colita la dejan, pero nosotros no, como lo ocupamos para tratamiento. Miren, agarramos el triángulo, lo ponemos en la frente, llevamos las dos puntas hacia atrás, hacemos un cruce, queda la colita aquí, la enrollamos y las dos puntas estas que las llevamos hacia adelante y hacemos el nudo adelante y la colita de atrás la enrollamos. Ese es el vendaje, famoso vendaje de cabeza. Bueno, tenemos otro tipo de vendaje como este. Digamos que este señor pues ya perdió el miembro, pero digamos que lo estamos atendiendo en la emergencia y anda un machetazo y el miembro lo dejó botado. Entonces lo que hacemos es un vendaje para amputación, que ahí sí empezamos, no empezamos distalmente del corazón, sino que cerca. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que el corazón bombee la sangre y se nos muere de la hemorragia que imaginariamente está por aquí. Entonces por eso empezamos desde aquí y vamos enrodándose afuera para ir comprimiendo y evitar que se desangre. Es un caso especial, miren. Empezó desde aquí y se va, miren, hasta el muñón, ¿ve? Para evitar que siga sangrando. ¿Cómo se hace? Miren, este es el miembro y se va haciendo paso a paso hasta formar una espiga en el muñón y comprime los vasitos que están sangrando. Así evitamos que se muera el paciente de una hemorragia. Este es un trauma de hombro de seguro o codo y se hizo un vendaje que ahí no puede mover el miembro y entre menos movilidad mejor el dolor, ¿verdad? Este es un vendaje para manos, generalmente en quemaduras o heridas de la mano se usa un triángulo, se pone la mano, se hace un cruce de los dos extremos, se envuelve la mano y después se dobla y se queda tapada. No se soca porque si es una quemadura
podemos dañar, ¿no? Aquí tenemos un vendaje en el cual no quitamos el zapato. ¿Por qué? Porque puede haber una herida con un puñal ahí. Y si quitamos el zapato y sacamos el puñal, más vamos a agravar la herida. Entonces mejor que nos sirva el zapato como apoyo. Hacemos el vendaje sobre el zapato y en el hospital que se encarguen cuando llevemos la víctima al hospital. Bueno, ya habíamos visto, esta es una férula para heridas y fracturas de brazo. Una férula con férula blanda. Miren el otro vendaje de la mano, el de la mano que está aquí, más clarito. Para heridas, quemaduras. Y el vendaje de muñón. Este es en el brazo. Y este es abajo de la rodilla, en la pierna. Bueno, durante la ejecución del vendaje se cubrirán con algodón los salientes óseos. Si se miran huesos expuestos, pues se cubren con algodón. Las cavidades naturales, los oídos, la nariz, las axilas o las ingles cerca de las piernas, o de los muslos quiero decir, se pone algodón. Solo se le darán las vueltas precisas, sin socar. La venda sobrante será desestimada. Este es un vendaje de nariz para una hemorragia de nariz. La hemorragia de nariz se llama epistaxis. Este es para mandíbula y a veces procesos dentarios. Bueno, les agradezco por su atención y a leer y hacer tareas. Gracias.